Cuando usted dijo que Dios le habló mientras usted estaba dando esa clase bíblica, ¿Dios le habló en español o en inglés? Dios nos habla como nosotros lo entendemos, mi hermano. Ok, so ¿cuál es la necesidad de que Dios te hable español, pero en otro momento te hable en lengua que nadie entiende? Porque usted dijo, en un momento usted dijo, Dios me habló, y yo entiendo, ¿verdad? Cuando yo la escuché, pues dije, pues a lo mejor le hablo en español. Pero luego usted dice que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de que cuando uno está hablando en lenguas espirituales y no hay intérprete, que eso es para usted, para su espíritu, con el espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la necesidad que sea otra lengua y no español? Si cuando profetizan hablan español, ¿verdad? Es lo mismo que como usted dijo en Génesis, cuando Dios confundió las lenguas y esas personas que estaban trabajando llegaron a sus casas, ¿su familia sabía hablar la misma lengua también? Santo, santo, santo tú eres. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes, amén, a los oyentes del podcast, los del camino. Gloria a Dios. Le pedimos una vez más que se suscriban, le pedimos que le den el like y que nos ayuden a compartirlo para ir creciendo cada día más. Y damos gracias a cada uno de estos pastores que están trabajando fuertemente para predicar la verdad. Ayer yo tuve un servicio hermoso y estoy más que contento. Se convirtieron tres personas, una pareja. Gloria a Dios. ¿Entiende? Y una señora que ya venía trabajando hace tiempito, pero gracias a Dios pues son personas que pues aceptaron a Dios como su único Salvador, y estoy más que contento por eso. Gloria, santo, una tú eres mi Dios. Es una santo. victoria grande, grande, grande. Santo, tú eres mi Dios, y le doy gracias a Dios por eso. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? De las lenguas. ¡Santo! ¡Santo! Parece que a Milagro le gusta ese tema. Milagro domina ese tema. Porque eso es. No, ¿por qué? Porque yo te voy a decir por qué. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Buen día, buenas noches, cualquiera que sea, ¿verdad? Sí, el momento el en que nos estén escuchando en este podcast. Pues, ¿por qué? Pues porque yo enseño una clase de lingüística a estudiantes universitarios, a nivel, ¿verdad?, graduado. Y pues me gusta mucho el tema de la lingüística. Y, ¿verdad?, podemos empezar con hablar un poquito de eso. Sí, vamos a empezar leyendo un texto bíblico, como siempre, nuestro Aleluya. hermano Graviel, un texto bíblico, y le damos la oportunidad a nuestra hermana Milagro que empiece hablando en el día de hoy. Muy interesante. Santo tú eres, nuestro hermano Graviel. Ok, Dios bendiga al amado oyente. En esta noche estaremos tarde, como dijo nuestra hermana Milagro, mañana cuando usted, ¿verdad?, pueda tener el tiempo y escucharnos. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a considerar 10 versículos para traer un contexto, ¿verdad?, de lo que queremos decir o hablar. Así que la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. En Primera de Corintios capítulo 12, la Biblia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu para provecho. Porque ese es bien importante, el 7, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, un día más en tu casa, Señor, y en este programa, mi Dios, cual tú nos has dado, Señor. Te pido, mi Dios, que toda palabra que salga por nuestra boca, Señor, sea, Señor, para edificar, mi Dios. Te lo pido, Señor, y todo te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gloria. Amén, amén, amén. Ese tema tan controversial, las lenguas. Nuestra hermana Milagro. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Ay, santo. Pues mira, ¿verdad? Vemos, sí es un tema bien controversial. Y vemos, ¿verdad? Algunas iglesias que pues no creen en el don de lenguas y no creen en la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas, ¿verdad? Y yo he tenido la oportunidad de visitar muchísimas iglesias donde yo no veo la manifestación del Espíritu Santo por medio de las lenguas. Sin embargo, eso yo no puedo hacer un juicio para decir que no están llenos del poder de Dios o que Dios no se manifiesta en el lugar, ¿verdad? Esto es bien personal. Pero yo quisiera traer, yo enseño, como dije anteriormente, el curso de introducción a la lingüística a estudiantes graduados en la universidad. Y interesantemente, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, pastores y hermanos que me escuchan, todos los que me escuchan, pues Dios me ministraba a mí mientras yo tomaba los cursos y me hablaba. Yo escuchaba la voz de Dios que me decía, escucha, porque así trabajo yo con el hombre. Cuando yo escuchaba las teorías de aprendizaje, cuando escuchaba las teorías de aprendizaje cognitivo, cuando escuchaba las teorías lingüísticas, cuando escuchaba las teorías de enseñanza de adquisición del idioma o de aprendizaje del idioma. Y pues en los cursos que nosotros enseñamos en la universidad, pues podemos tener la oportunidad también de hablar un poquito de Génesis 11, cuando se confunden las lenguas. Porque esto es parte de la confusión, ¿verdad?, que hubo en términos de esa comunicación que tiene que fluir. ¿Para qué son las lenguas? Las lenguas son, cuando hablamos el tema de las lenguas desde el punto de vista lingüístico, estamos hablando del estudio del lenguaje y la habilidad que tiene el ser humano para comunicarse, ¿verdad? O sea, que cuando estamos hablando de lenguaje, yo voy a referirme a lenguas como lenguaje, como idioma, para que no haya confusión, porque a pesar de que hay unas definiciones y subdefiniciones con esto, en términos reales, cuando hablamos de lengua estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de un mecanismo, una habilidad humana para comunicarnos. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del punto de vista lingüístico, estamos hablando de que hay 5 pilares. No los quiero llamar pilares, voy a llamarle categorías, ¿verdad? La fonología, la morfología, la sintaxis, la pragmático y todo este tipo de cosas que van desde lo más elemental hasta lo más complejo. Y que tenemos, por ejemplo, en las primeras 3 categorías, que es la fonología, la morfología y la sintaxis, que es a lo que nosotros le estamos dando un significado, ¿verdad? Y yo voy a utilizar, por ejemplo, los niños. Los niños cuando comienzan a hablar, por ejemplo, ustedes son padres, ¿verdad? Y yo soy madre. Y hemos visto que cada uno de nuestros hijos tiene una forma particular de comunicarse. Y puede ser que un sonido tenga un significado para un hijo, pero ese mismo sonido no tiene ese mismo significado para otro hijo. Entonces nosotros como padres entendemos lo que ese niño nos quiere decir. Nosotros como padres podemos decir,
él quiere decir esto. Y viene otra persona de afuera y te dice, pero ¿cómo tú lo entiendes? Yo no lo entiendo, ¿verdad? Y así mismo es nuestro Padre. Él conoce el idioma nuestro y nosotros conocemos el idioma de Él porque tenemos una relación con Él, ¿verdad? Y estamos hablando quizás de una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando hablamos de cómo Dios nos entiende y cómo nosotros lo entendemos. No estoy hablando del don de las lenguas, estoy hablando de la manifestación de las lenguas. Entonces, pues cuando hablamos de teorías lingüísticas, estamos hablando de aprendemos el idioma, lo adquirimos, cualquiera que sea el caso, el fin es ¿cuál? La comunicación. Yes. El fin es ¿cuál? Que podamos entendernos. Tiene que haber un receptor, tiene que haber un emisor. Y para que la comunicación sea efectiva, tiene que fluir en ambas direcciones, ¿verdad? No podemos irnos. Yo no puedo hablar sola y sin tener retroalimentación para que haya una comunicación efectiva. ¿Ok? Pues entonces, desde el punto de vista educativo, podemos decir que hay artes del lenguaje. Pues escuchamos, hablamos, escribimos, leemos, y igual vamos desde lo más elemental a lo más complejo. Primero escuchamos, luego hablamos, luego leemos, y lo más difícil, que siempre nos da más problemas, que escribir, porque vamos desde lo más elemental a lo más complejo. Traigo todo esto, ¿verdad? Pues porque precisamente en Génesis se registra un evento en la Torre de Babel, en Génesis 11, donde vemos una confusión de lenguas que trae como consecuencia los problemas que estamos teniendo hoy día en términos lingüísticos. Y esto aplica a la iglesia, no aplica solamente al idioma como tal, aplica también a la iglesia, ¿verdad? Sí. Interesantemente, pues esa confusión que para aquel tiempo separó la humanidad en términos de esta comunicación que tenía que fluir, es precisamente lo que ahora Dios utiliza para que nosotros podamos tener una comunicación directa con Él, donde nosotros solamente a Él entendemos y Él nos entiende a nosotros, ¿verdad? Yes. La palabra de Dios dice en Corintios que tenemos que orar por interpretación de lengua, en Corintios 15, 20, perdón, pero también en Corintios nos habla que las lenguas son para edificación, es para un lenguaje entre Dios y nosotros, no es un idioma para que me comprenda el pastor, no es un idioma para que me comprenda el otro pastor o para que me comprenda el hermano. ¿Cómo yo voy a utilizar esas lenguas o cómo yo voy a dejar que el Espíritu de Dios se mueva a mí a través de esas lenguas si es una manifestación del Espíritu Santo? ¿Y por qué nos manda a que haya intérpretes si no es para edificación de la iglesia? Por eso, entonces no es para ese don, no es para nosotros. Ninguno de los dones es para nosotros. Pero bueno, yo tenía que hacer una pregunta primero. Sí. A la hermana Milagro, cuando usted dijo que Dios le habló mientras usted estaba dando esa clase bíblica, ¿Dios le habló en español o en inglés? Dios nos habla como nosotros lo entendemos, mi hermano. Ok, ¿cuál es la necesidad de que Dios te hable en español, pero en otro momento te hable en lengua que nadie entiende? Porque usted dijo, en un momento usted dijo, Dios me habló, y yo entiendo, ¿verdad? Cuando yo la escuché, pues dije, pues a lo mejor le hablo en español. Pero luego usted dice que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de que cuando uno está hablando en lenguas espirituales y no hay intérprete, que eso es para usted, para su espíritu, con el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la necesidad que sea otra lengua y no español? Si cuando profetizan hablan español, ¿verdad? Es lo mismo que como usted dijo en Génesis. Cuando Dios confundió las lenguas y esas personas que estaban trabajando llegaron a sus casas, ¿su familia sabía hablar la misma lengua también? Pues no. Misterio. Tuvo que haber un desarrollo en que el hombre de la casa no se entendiera con la familia cuando llegó esa tarde. No creo. ¿No? Todo fue
todo lo que Dios hace, lo hace por un propósito. Y en orden. Exacto. Y el propósito de la cual Dios cambió la lengua era para que ellos parasen parasen de hacer lo que estaban haciendo. Porque era de la única forma en que no lo podrían terminar si no había comunicación. Y Dios sabe todas las cosas. La Biblia es clara en eso. La torre que se estaba elevando dentro del hombre tenía una codicia de llegar arriba en el cielo. Y Dios usa lo que tenía que usar y lo usó en ese momento y usó que le dio diversas lenguas para que no se comunicasen y el proyecto no se terminara. Pero eso, quiero traer esto rapidito sobre el Corintio. La iglesia de Corintio había un problema. Y era una de las iglesias donde más problemas había. Había tantos conflictos y había una situación sobre el hablar lengua. ¿Por qué? Porque todos hablamos lengua a la misma vez. Todos hablamos lengua a la misma vez. Entonces, ¿qué pasa? El hablar lengua es el lenguaje que edifica a los creyentes cuando oran con Dios. De la forma que yo lo entiendo es, cuando yo hablo lengua, yo estoy hablando con Dios en lo personal. En lo personal, ya sea en mi espacio, ya sea en mi momento con Dios, pues estoy hablando lengua, la lengua que Dios me da. Ahora, cuando estamos en la congregación, también hablamos lengua también, ¿no? Porque Dios habla con nosotros. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia? Que todos estaban hablando lengua a la misma vez. Entonces, a todos estar hablando la lengua a la misma vez, se formó, como nosotros decimos en nuestro jerga, un revolú. Nadie entendía nada. Ya ahí hay un problema. Y el problema es que hay un desorden. ¿Qué pasa? Pablo dice, bueno, un momentito. Si todos van a hablar lengua a la misma vez, y como Dios es un Dios de orden, pues entonces calle uno y hable el otro. Calle uno y hable el otro. Y si Dios va a traer un mensaje, ¿ok? Si no hay uno que interprete, pues entonces no hable lengua. Porque si no hay, ¿de qué vale que traiga un mensaje y no haya nadie que lo interprete? Entonces ya ahí la cosa es diferente. Y Pablo lo especifica bien claro. El 1 Corintios capítulo 14, del 27, se dice que si se habla lengua, que hablen 2 o 3 cada uno por turno y que alguien interprete. Y en el versículo 14 se dice que los que tienen el don de lengua también son libres de hablar, pero solo si alguien que tenga el don de interpretación de la lengua estuviera disponible. Porque el hablar en lengua, si Dios va a hablar en lengua, o alguien, un hermano, está hablando lengua, tiene que hablar de interpretación. Porque Dios no va a traer algo que nadie... Si es para la iglesia, si es para edificación, como dijo Milagro, si es para edificación de la iglesia. ¿Qué es eso, lengua? Porque si la hermana Milagro está hablando que en la lingüística, ¿verdad? Es para la comunicación. ¿Por qué Dios tiene que hablar otro idioma que nosotros no entendemos? Gaby, Dios se comunica con el hombre de diferentes formas, de diferentes maneras. Ahora, lo que estamos hablando, cuando se habla lengua para edificar, estamos hablando de lengua personal. Edificar es que me edifique a mí. Pero cuando Dios va a dar un mensaje para la iglesia, debe haber alguien que interprete ese mensaje. Yo tuve una experiencia y termino con esto. Yo tuve una experiencia y esta la viví yo, hermano, la primera vez que yo estuve en una convención, de líderes, pastores, habían como 300 personas en aquel lugar. Estaba predicando el superintendente de la Asamblea de Dios de Panamá en ese momento. Un mensaje poderoso. Y se levantó una persona, había un silencio, y se levantó una persona, un hermano, y comenzó a hablar lengua. 5 minutos hablando lengua. Y me acuerdo que el predicador dijo, si eso es de Dios,
Si eso es de Dios, que se levante una hora y diga la interpretación. Y así mismo fue. Vino una persona e interpretó la lengua. Eso lo viví yo. ¿Y qué Dios dijo? Dios dio un mensaje. ¿No te acuerdas? No, pero Dios dio un mensaje. De dudar que Dios habla en lengua, yo no puedo porque yo recibí el don de interpretación de lengua. La que era esposa de mi papá que falleció, empezó a hablar unas lenguas bonitas. En mi mente yo dije, wow, me acuerda las lenguas que hablaba mi abuela. Y ahí yo comencé a entender esas lenguas. Después de eso yo más nunca interpreté lengua hasta que empecé a pastorear aquí, que entró un muchacho que no era ni de esta iglesia, se sentó y estaba predicando el pastor Josué y trajo un mensaje y yo lo entendí. Lo iban a parar porque como no era, el ujier iba a pararlo para callarlo y yo le tuve que decir, no, yo estoy entendiéndolo. Yo no dudo en esas lenguas, pues la palabra habla de lenguas angelicales, pero ahora hay una división de lenguas angelicales a las lenguas, ¿entiendes? Que habla Pablo, porque son dos capítulos diferentes. Cuando habla de lenguas angelicales en un lado, pero en este lado no está mencionándolo como lenguas angelicales. En este lado está mencionándolo como lenguas nada más. El día del Pentecostés, si vamos al día del Pentecostés, por lo menos lo que yo he entendido es que son judíos, pero de diferentes lugares. ¿Entiendes? Que habían bajado de diferentes lugares, llegan y se empiezan a entender porque ellos hablaban diferentes idiomas y empezaron a entenderse uno a otro. Ahí yo encuentro que eran lenguas normales, que eran idiomas normales. Hay una separación de lo que es en lenguas normales con unas lenguas angelicales. Exacto. Pues eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es las lenguas angelicales? Porque la Biblia... La angelical es la que dice en 1 Corintios. Lo que sucede es que la Biblia, cuando había una aparición de un ángel, el ángel le hablaba a la persona en el idioma que la persona estaba. Los 3 ángeles que visitaron a Abraham tuvieron que hablarle hebreo porque Abraham hablaba hebreo. El que visitó a Daniel en Babilonia, ¿le habló caldeo o le habló hebreo, le habló arameo? Que eran las 3 diferentes lenguas que habían en esa nación. Cuando Gabriel se le presentó a María para hablarle del nacimiento de Jesús, ¿qué idioma le habló? Pero si es un ángel. Eso no es hablar lengua, brother, es un mensaje que Dios le dio. Eso fue un mensaje que Dios envió. Cuando estamos hablando de las lenguas de Corintios, las lenguas que está hablando de Corintios son lenguas angelicales. No son las mismas lenguas de Hechos. La lengua que está hablando Corintios es la situación que había en la iglesia. Que todos estaban hablando a la misma vez y se estaba formando un revolú donde nadie entendía lo que estaba pasando. Y Pablo tuvo que tomar carta en este asunto. Esa es la situación de que como el apóstol Pablo no especificó, bueno. Porque mira, en uno de los momentos en los cuales el apóstol Pablo tuvo que testificar acerca de su convicción, él dice que el ser que se le presentó le habló en hebreo. Está bien, pero es un mensaje. ¿Entiendes? Le habló, pero que Pablo hablaba hebreo, griego y posiblemente latín. Pero eso no son las lenguas que estamos hablando de Corintios. Gloria a Dios. Pero siguen brincando, pero explíquenme cuál es la lengua espiritual, cuál es esa lengua angelical, cuáles las que están registradas en Corintios. Gloria a Dios, gloria a Dios. El varón quiere algo que verdaderamente durante mucho tiempo ha sido tema de mucho debate, que nosotros tratar de desplayarnos ahora con el mismo, se nos va a ir todo el tiempo y nos vamos a quedar solamente ahí. Sería traer una cuestionante sobre sí o no sobre las lenguas angelicales. Pero mientras tanto, para desarrollar el tema, gloria a Dios,
Y vieron, yo hice silencio, tranquilito, porque me encantó ¡Milagro! la introducción de la doctora, gloria a Dios. Dale, Miren, muy bien, dale. ¿sabe dónde estaba mi pensamiento mientras ella desarrollaba? Que es increíble cómo la palabra de Dios es un todo. Miren cómo este tema a ella la toca. ¿Por qué? Es incluso parte del desarrollo humano de ella. Es su profesión. La lingüística, la enseñanza. Eso igual que cuando hablamos, vamos a dar un mensaje y usted comienza a hablar sobre la piedra que desecharon los edificadores, y ahí hay gente que trabaja en construcción con una habilidad especial. El varón Gabriel, de seguro que cuando están pensando en medidas y en cosas, él puede estar entendiendo más que muchos de los siervos. Porque hay un punto de partida en la construcción, que es esta piedra principal que se coloca para levantar un edificio. Pero los que conocen de agrimensura, de medida, saben que hay un punto de partida, donde se coloca esa piedra ahí. Desde ahí, cada vez que viene alguien, arranca para acá y se da cuenta que la proyección de allá está buena porque salió bien de ahí. Y de ahí, cuando coge allá, ya está buena porque salió de aquí. Por eso ese Cristo. Cristo es esa piedra que desecharon los edificadores. Y escuchándola a la sierva, yo digo, yo voy a hacer silencio porque ella está en sus aguas. Dio una definición clara sobre la lingüística, las características, los pilares de donde salen cada cosa. Y yo dije, wow, como yo lo vine por otra área. Yo dije, yo no quiero ni siquiera tocar mucho porque yo vengo sobre el tema que ha traído mucho problema a la iglesia. Que es el don de lengua. Porque, el don de lengua en la iglesia. Ella lo trajo bonito, pero ya está hablando de lenguas regulares. Cuando hablamos del don de lengua, ahí es que queremos llegar. No, pero es tan espinoso que algunos entienden, sierva, y algunos, yo espero, no se sientan mal, siervo, somos hermanos en Cristo, y gloria a Dios. Algunos entienden que si usted no habla en lengua, usted no se salva. No, hay gente que sí dice que porque usted no ha sido bautizado con el Espíritu. Porque así fue que comenzó la iglesia pentecostal, con esa predicación. Entonces, ¿qué sucede? Es una cuestión de una enseñanza que tiene que ser muy profunda. Eso se deja ver claramente, que no se están sentando a los líderes a enseñar, pero tampoco los siervos se están sentando a que le enseñen. Porque cuando usted se detiene en la palabra de Dios y usted ve que le dice cómo leyó el varón y repartió como él quiso, y cuando usted dice, pero venga acá, ¿qué es un don finalmente? Y usted se da cuenta y busca en el diccionario y se da cuenta que es un regalo. Pero si es un regalo, yo no lo puedo exigir, tengo que esperar que me lo entreguen. Y entonces después dice, y lo dio como él quiso. Es decir, a ti yo te voy a dar a ti, a usted, aquel. Y aquí. Entonces simplemente es una cuestión de enseñanza. Mire, yo lo voy a traer tal vez de la manera que ha traído esta espina a lo que es la iglesia de Cristo. Y las diferentes denominaciones, pentecostales, adventistas, bautistas, y todas ellas con un pensamiento X sobre esta situación, las cuales nosotros respetamos, pero yo digo, vamos a leer la palabra, que ahí es que viene lo que Dios nos ha dado la oportunidad de haber estudiado derecho, que dicen, ¿cómo es que se establecen las leyes? No, vamos a leer la ley, vamos a leerla, y entonces despacito, si al final no entendemos, pues seguimos con el problema, pero vamos a leerla. Entonces, 1 Corintios 14, siervo, vamos a comenzar a desarrollar el problema grande de la iglesia sobre el don de lengua, que algunos piensan
que al tenerlo, ellos son los salvos. El que, este todavía el Espíritu no lo ha bautizado. Y se le va una cantidad de cosas que dice la palabra sobre en el momento en que el Espíritu te sella, las arras del Espíritu, en el momento, la diferencia entre la llenura y ser sellado por una cuestión de enseñanza. Pero vámonos a la porción de Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, esta tablet, santo Dios, aleluya. Seguid el amor, procurar los dones espirituales, que dice procurar, pero sobre todo que profeticéis. Mira, el mismo Pablo está invitando a que profeticen. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Alabanza. Pues nadie le entiende. Es una cuestión de lectura. Lectura. Aunque por el Espíritu hable misterio. Aquí está la respuesta al varón. Varón, que nosotros no podamos entender una lengua determinada. Yo me uno a la posición del pastor Gamaliel. Yo levanto mis manitos y digo, me estoy tranquilo. Por esto, por lo que dice la palabra. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿A quién? A los hombres. Y los hombres son parte de la iglesia. Amén. Para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, para sí mismo se edifica. Otra vez. El que habla lengua extraña, para sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Alabanza. Entonces aquí déjeme desarrollar un poquito, porque por donde, mire, es increíble que yo dije, Señor, pero por donde yo estoy caminando ahora, porque 2 veces en mi vida yo he escuchado una voz que me habla, 2 veces, porque por lo demás siento la reflexión en mi mente y me doy cuenta cuando un pensamiento es mío y cuando no lo es. Esa es la forma en que Dios trata conmigo. Pero de que Dios habla, puede hablar. En una ocasión, yo estando en un lugar, se me cerraron los oídos, total. Y yo me di cuenta y dije, ¿qué está pasando? Porque era un lugar de una conferencia. Y estoy viendo al que yo acababa de estar escuchando y todo el mundo se estaba sonriendo. Y yo escuché claramente, fue de la primera vez no, porque ya había escuchado a través de siervos que Dios me hablaba diciéndome sobre el pastorado. Pero en esa ocasión, aquí, audible. En español, Jehová, en español. En español. Amén. En español. Amén. Tú vas a ser pastor. Y me entró, mire, yo sentía que me estaba elevando y me agarré y miro para los lados. El pastor que me llevó se dio cuenta y me dice, ¿qué te pasa? Y le dijo, me quiero ir. Yo quería salir de ahí. Pero el punto no es ese testimonio. Le quiero decir que su experiencia. Yo, exacto, bajo mi experiencia, yo sé que Dios habla. Amén. Ahora, a mí, en todo el desarrollo de mi carrera cristiana, sobre la palabra y pensamiento y reflexión. De tal manera, miren, si yo les digo algo que me pasó con el libro de Job, yo busqué y busca, 3 veces leyendo, y yo decía, es que no puede ser que un hombre del que Dios hable tan bonito y tan fuerte le pase lo que le pasó a Job. Aquí hay algo, decía yo, y doy la vuelta al libro y vuelvo y lo leo y me paso un tiempo y es verdad que yo no voy a encontrar nada, hasta que un día estoy dándole otra vez la vuelta al libro. Yo no sé si fue la tercera, la cuarta, de verdad que no lo sé, cierto. Yo sí sé que eran muchas, porque ya lo sentía. Es que yo tengo que encontrar algo, porque en un momento que tanto que yo busco en Job, y esta reflexión, si ya pasó. Miren, lo tengo aquí. Capítulo 3, versículo 25, está exactamente el motivo por lo que le pasó a Job. Y yo salté como un becerrito ahí, solo. Yo estaba solo y salté. ¿Por qué? Esa es la forma en que Dios me habla.
Dios le dio a Job por lo que él había tenido. Y entonces la otra parte me la estaba poniendo el Espíritu. Y ahí sí voy con el varón, prácticamente en español. Y como un hombre protegido por Dios de tal manera que Dios mismo, el mismo enemigo reconoce que Dios lo tenía rodeado y esto, ¿cómo es que? Que estaba fijando la vista en lo que ya él tenía y tenía miedo de perder todas las cosas, y eso era el Espíritu llenándome. Esa es la forma. Las lenguas yo las respeto porque sé que muchas son de Dios, pero hay problema en la iglesia sobre este evento. Demasiado. Hay quienes incluso es falso lo que están haciendo. Esto no va a gustar. Muletilla. Aquí usted dice que una escuela para enseñarte a hablar en lengua. Hello. Una escuela. Mira, no voy a decir la otra. Que no quiero problema. Varón. Sí, pero ahora le está quitando el trabajo a la hermana Milagro, que es profesor de lingüística, pastor. Yo no enseño lengua. ¿O no? Yo no enseño lengua. Pero usted no es lingüística. Atienda para que se defienda, cielo. Ese cielo no es fácil. Ella no enseña lengua, Ángel. Ella enseña lenguas. No, Toda lengua que se habla tiene un significado. Sí, pero no está. Ella lo dijo, para comunicarse. Toda lengua, sea espiritual, sea lo que sea, tiene un significado. Es que si vemos a Corintios, si vamos a Corintios, Dios no nos habla en lengua, nosotros hablamos lengua y Dios nos entiende. Entonces, miren, yo puse un par de cositas aquí en eso que leímos. Yo decía, Misterio. porque el tema a mí casi se me fue para el don profético, por el problema que hay ahora. El querer exhibir la cercanía de Dios tan fuerte a los hermanos, que lo primero elemento externo que hacemos es hablar en lengua para que el hermano se frene. Espérate, todo lo de Dios la gente lo respeta. Sí. El hermano se frena y comienzan a exhibir, y luego viene el Dios dijo. Alabanza. Sí. El problema mezclado de las lenguas, porque por eso que lo estamos trayendo, el problema mezclado de la lengua con el de la profecía. Porque yo digo, tiene que haber un intérprete, dice Pablo también. Sí, pero espérese, pero el de la profecía comienza a hablar. Dios va a hablar y va a edificar la iglesia. ¿Qué dice? Que se tiene que entender. Se tiene que entender, porque el que habla lengua para los hombres, sino hacia Dios, pues esa es la profecía. El de la lengua. Si Dios te habla a ti, si tú le estás hablando a Dios, ¿por qué? Y lo estás hablando en lengua y dice que es para Dios, ¿por qué el tratar de hablarle al hermano en lengua? Esto es para los que están profetizando en esta forma. Sí, es que lo están usando como muletilla, o lo repito, la mayoría. Tú sabes lo que es raro, que cuando tú hablas con Dios, tú empiezas en español y terminas en lengua. Porque estás orando y estás orando en español, estás orando en español, y de momento... Yo sí puedo entender Milagro trajo una perla y todo. ¿Por qué no seguiste en español? Milagro trajo una perla y brincaron esa perla. ¿Entiendes? Milagro dijo, ¿cuál fue tu palabra? Cuando hablaste de que nosotros hablamos en lengua para hablarle a Dios, y Dios la entiende, ¿verdad? Yo puedo ponerle un ejemplo. Mi hermano Gabriel, ustedes lo están oyendo así, pero yo lo oí hablando en lengua. Él estaba arrodillado orando, y yo y un hermano que se llama Samuel, la última vez que supe de él estaba por Nueva York. Si ve esto, le mando saludos. Samuel me abrió los ojos. Es que no decimos que no. Y salió del cuarto en mandado. No, pero para él, ¿entiendes? Sí. Abrió los ojos y salió del cuarto, porque las lenguas eran tan hermosas y se sentía la presencia de Dios, y como él no estaba convertido, cogió y arrancó. Mire, varón, incluso primero lo respetamos. Segundo, sabemos que sí, que Dios lo hace.
pero trayendo el problema de lo que está pasando en la iglesia, de que es que el daño que yo entiendo que no deja ni siquiera que fluyan muchos de estos dones, de estos regalos que Dios le ha dado, porque tú dices, ¿y ahora? Entonces decía yo, espérate, vamos a poner la cosa en orden. Como así hizo Pablo, espérate. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, que nadie se pare si no se para a otro. Y si tú comienzas a hablar y nadie se ha parado, pues tú te callas. Es para poner reglas. Y después los dos. Porque si al final eso es una cosa entre tú y Dios, y el pueblo está tratando de recibir la parte de Dios, Dios es omnipresente, omnisciente, te puede estar hablando a ti, pero también que no puede estar hablando a nosotros. En lo que tú resuelves tus problemitas con el Señor, de cualquiera sea de la forma, es porque eres tú que le estás hablando a Dios. Es la persona a Dios. Acuérdense que es al revés, nosotros queremos que Dios nos hable. Cuando usted va a un lugar, usted está esperando palabra de Dios. Entonces, qué hermoso cuando entra una llenura, una plenitud, y se levantan en lengua, pero hay alguien que se levanta. Yo lo he visto. Y usted sentir la presencia de que es de Dios el que se paró hablando en lengua y es de Dios el que interpretó. Pero yo decía, Señor, ¿y por qué yo estoy yendo tanto por acá, por la parte de las lenguas y mezclándoseme con la parte de la profecía? Por el gran problema que está pasando en las iglesias. En esta región, Springfield, Massachusetts. Venga, lo digo yo. Todos quieren ser profetas. El estado más santo de todo el estado. Todos quieren ser profetas. Yo digo, yo no entendía hasta que me di cuenta. Aquí lo vamos a leer, que parece que muchos han agarrado esta porción bíblica, la tienen escondidita ahí, porque es que Pablo ha dicho, voy a decirlo así, en la palabra, que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Todos quieren ser mayor, todos quieren estar por arriba de los hermanos, todos quieren exhibición de poder, de alguna forma. Entonces, yo viendo esto y viendo el problema de la región y de muchos, porque el país entero y toda Latinoamérica con el bendito problema este. Usted quiere ser alguien grande en Dios, eso no es malo. Lo que sucede es que usted tiene que saber cómo es que se maneja el reino de Dios. Sí. Porque ahora yo le voy a leer qué dice el reino de Dios para aquel que quiere ser mayor, que no es malo. Pero, ¿qué es lo que han cogido en los últimos tiempos? Hablar en lengua, gloria a Dios, que muchas veces tú no sientes nada, tú te quedas así. Porque son moletillas. Se las aprenden. Se las aprenden. Eso es un problema que la internet está trayendo también, de que culto, ¿entiendes? Riegan culto de que se está profetizando, hablando en lengua y todo, y las personas se aprenden esas lenguas y pues en otros cultos empiezan a hablar la misma lengua. Pero el problema es que hoy habla esa lengua, mañana vuelve de nuevo y la misma lengua, y de nuevo la misma lengua. Eso entonces no es un mensaje. ¿Entiendes? Es un decir, es como un aleluya. Vamos a decir aleluya. Nosotros decimos aleluya en forma de adoración a Dios, ¿verdad? Y usamos esa palabra, ¿entiendes? No la usamos en español, la usamos, ¿entiendes? Aleluya. Y todo el mundo se la ha aprendido de esa manera. Así mismo están las lenguas hoy en día. Yo quiero leer lo que dije, sí, porque muchos quieren estar profetizando. Porque aquí le indica que son mayores. Bueno, el profeta. Mírenlo como lo dice aquí. Y entonces... Yo creo que el problema fue Pablo. Entonces... Porque los otros apóstoles no hablaron nada. Jesucristo no habló nada de eso. Tiene que ser Pablo el que... No, pero el Señor dio una más poderosa que esta. Porque el hecho de que usted verdaderamente se pare profetizando porque Dios le habló... Que eso es lo que Pablo está hablando del profeta verdadero.
Lo que pasa es que ahora hay mucho falso. Alabanza. No, yo creo que se va a dañar el podcast. Ahora hay mucho falso. Pablo está hablando del profeta verdadero, pero el Señor dio una palabra mayor yo creo que para este momento. Y yo voy a dar la que dijo Pablo, donde los hermanos... ¿Cuándo uno sabe que la profecía es falsa? Mire, ¿cómo fue? ¿Cuándo uno sabe que la profecía La palabra es falsa? dice cuando no se cumple. Cuando no se cumple. Pero Y si no te dan fecha. Varón de Dios. Pues esperar. Varón de Dios. Esperar, mandá. Varón de Dios. Si usted, pero mire, cuando llegue ese tiempo, vuelve y hábleme. Cuando llegue ese tiempo para allá, vuelve y hábleme. No puede decir si es falsa o no es falsa. Exacto. Eso es lo que Gravier quiere decir. Que si no hay una fecha, siga hablando. Si no te dicen la semana que viene va a pasar esto, ahí tú no puedes decir si es falso o no es falso, porque pueden pasar años. Yo he visto profecías que se han cumplido en años largos. Pero cuando se cumplen, la gente dice, ese hombre era profeta. Si te la dieron larga la profecía, ya es una cuestión tuya y Dios. Pero cuando te la dicen con fecha. Exacto, pero eso es otra cosa. Yo quiero leer de dónde entendí que muchos se han agarrado de ahí para estar profetizando, porque es que parece que inmediatamente es el rango de coronel que tienen aquí. Okay, ¿cuál es? ¿Qué versículo? Oye, escuche bien. 14:5, ¿no? Yo sabía que se iba a ir esto feo, pero yo dije, Señor, yo no entiendo por qué me estoy yendo tanto para allá. Así que quisiera que todos vosotros habléis lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. Aquí tuvo el problema. Que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo no le estoy echando la culpa a Pablo. No, ni yo tampoco. Él está hablando del profeta verdadero. Y yo estoy hablando de los falsos profetas que se están levantando. Y una cantidad enorme de... Tú dices, y van a seguir apareciendo más. Pero, pastora, ahí mismo da la respuesta a lo que usted está diciendo. Porque si no hay nadie que interprete, ¿qué podemos nosotros es tu espíritu amén. Con el espíritu de Dios. Pero ¿qué sucede? Mire, yo quiero dar estos toques. Si la iglesia no recibe edificación, no es profecía. Es que ¿para qué el don? Es para la iglesia. No, porque ¿qué dice? Así que yo quisiera que todos hace. vosotros habláis en lengua. Seguro. Pero más que profeticen, ¿verdad? Seguro. Ok. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, ¿verdad? Y a no ser que interprete para que la iglesia, reciba edificación. Si el que habla en lengua la puede interpretar, pues está profetizando. Está profetizando. Es un mensaje. Trae un mensaje. Sí. Que La cuestión es para la iglesia. Es la finalidad. Si no hay profecía, esto es espíritu hablando con el espíritu de Dios. Bajo la que la leyó, quiero puntualizar esto. Tal vez por eso muchos quieren que le llamen profeta. Porque ya dice que es mayor. Alabanza, es que voy a soltar a lo que yo vine. Voy por la misma línea. Hablan. Diga quién es el pastor. Hablan. Confiese, ¿quién es el que le profetizó que usted está medio molesto con él? Varón de Dios. Yo creo que todo el que tiene redes sociales aquí ve la cantidad de personas autodenominándose de o que. Sí. Tú dices, santo, frenen porque es un daño. Ya hasta el hombre y la mujer de Dios que todavía no ha aceptado a Cristo, ustedes no lo han visto hasta con una especie de relajo con este tema. Y la culpa no lo tienen ellos. Yeah. La culpa lo está teniendo parte de la iglesia que no está enseñando a estos siervos. Espérese. ¿Usted tiene? ¿Qué don es que usted tiene? Ok, mire. Vamos a procesar ese don. No le vamos a decir que no lo tiene. Yo no sé si es que yo soy maestro y me siento un poquito mal, pero pastor, se le enseña. Lo que pasa es que la persona toma sus decisiones. Ok, porque hay muchos que no tienen corazón enseñable. Usted sabe, incluso se le han sentado a usted como maestro. Y desde que llevan la segunda clase, usted sabe menos que ellos. En la mente de ellos.
Yo soy maestro también, créanme lo que... Mire, yo quiero terminar esta parte, miren. Muchos se quieren llamar profeta a la mala. Profeta a la mala. Nadie se levanta y dice, ese varón me dio una palabra un día y se cumplió. Solamente, yo tengo el don de profecía. Ellos con su boca lo tienen que estar diciendo. Nadie se levanta y dice, ese varón está callado, esa sierva está callada, pero cuando esa sierva habla se cumple. Mira, no utilizó el término profeta, pero sin embargo está diciendo que cuando esa sierva habla se cumple. Amén. Entonces muchos a la mala que se quieren llamar profeta, hablan en el nombre de Dios, mezclando las lenguas extrañas para luego decir, Dios dijo. Utilizando una serie de mecanismos que... Ay, Dios mío. Entonces todo, óigame el mal de esto. Ustedes saben que muchos de los males es el amor al dinero. En este caso, el gran mal es que aunque no lo digan, aunque estén callados, aunque quieran ser humildes, aunque no que quieren ser mayor que los hermanos. Quieren, miren, ya no pueden. Si lo dejan, sacan a los pastores incluso y están ellos arriba. Por eso muchos dividen la iglesia. Por eso muchos sacan iglesia antes de tiempo. Por eso muchos, aleluya. Usted pregunta, ¿y el grupo que te llevaste? No, ya están en sus casas. Óyeme, ya tienen sangre sobre su cabeza sin darse cuenta porque han sido piedra de tropiezo y de perdición para muchos. Perdón, siervo, que yo le dije que esto a mí me tocó. No, ya veo, pastor. Yo pensé que era Amada Milagro que le encantaba este tema. No, pero si a mí me desviaron de lo que de lo que tú tenías. No, pero no entonces, tenemos que terminar ya. Amén. Yo quiero cerrar con esto. Pastor, ¿y cómo determinamos entre el falso y un verdadero profeta? Yo quiero cerrar en esta parte porque hay bastante que quería hablar. El varón ya leyó Corintios 12. Ya le dije que el don es un regalo. Entonces, si es un regalo, usted no lo puede tomar. Tiene que esperar recibirlo. Usted no lo puede tomar. Tiene que esperar recibirlo. Abra sus oídos. Abra su mente. No lo puede tomar. Tiene que esperar recibirlo. Y el ser grande en el reino de Dios, yo digo que no es malo. Solo es que usted tiene que saber cómo dice el propio Dios que son los asuntos en el cielo. Y yo creo que para esto el Señor, o para muchas cosas, pero para una de estas es esta. Para esto el Señor dejó a Mateo 20, 26 y 27. Mateo, yo quiero que otro lo busque, por favor. Mateo 20, 26 y 27. La gran comisión. Okay. Mateo 20, pastor. 20, 26 y 27. 20. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, alabanza, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. En el reino de los Dios de servicio, si usted viene para que tenga un ejército atrás y que le quiten el saco y que cuando usted entre llegó la mega pastora, la llena, que no hay problema cuando Dios le entrega una iglesia grande, porque también Dios dejó ver que... Pastor, ese es otro tema ya ahí te está yendo por otro tema ya. ¿Cómo así? Tiene que ver ¿Cuál es? Con las lenguas. Ya ahí eso es grandeza y eso es... Pero ese es el mal. ¿Entiende? El mal, porque el falso, mire. Sí, yo entiendo lo que usted el falso entiende mal. Primero, al darse cuenta que la palabra dice que mayor es el que profetiza, entiende que hay que profetizar a la mala. No hay mucho tiempo. Y perdón, pues voy a cerrar con esto. Y segundo, entiende mal el querer ser mayor, que no es nada que usted diga, yo quiero escalar en el reino de los cielos, me gustaría tener una buena posición. Se le va esta parte donde es sirviendo, es siendo
humilde. Por eso yo digo que si yo voy a hacer un perfil de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que cuando se están viendo esos elementos externos que ya se logran ver, como al hablar en lengua, el que está profetizando, ¿cómo yo me doy cuenta? Primero, mire, observe esto, yo le voy a dar estos consejos, observe esto. El verdadero casi siempre anda solo. El profeta de Dios. Siempre, siempre tiene un gran contenido de humildad. Es humilde, es increíble, es humilde. Las señales que Jesús habló lo persiguen. Lo persiguen enormemente. Habla palabra siempre sobre la palabra de Dios, no sobre su persona. Okay. Ese lenguaje está ahí. No procura. Sí, pues esas son las características de un profeta. Sí. Ser profeta y dar una profecía son dos cosas. Ah, eso es otro tema. Eso por eso. Porque ahí tú puedes dar una profecía porque Dios te usó. Si tú estás trayendo lo que es un verdadero profeta con lo que dijo Pablo de dar profecía, ¿entiendes? Sí, pero el problema es que la lengua como tal la están usando ahora. Y por eso te digo que, porque mira, ahora mismo hay gente que usan la lengua como muletilla, que fue lo que dije ahorita. Pero no se engrandecen como usted lo está trayendo. Está mal, ¿entiende? De que lo use como muletilla, pero como persona, la persona a lo mejor no se engrandece. Porque yo conozco gente, ¿entiende? Y conozco bastante. Es que yo no digo. Cuando yo lo oigo, yo digo, pero ¿por qué usan tanto la lengua como muletilla? Pero cuando tú vienes, son unas personas súper humildes. ¿Entiendes? Son unas personas súper humildes. Por eso es que te digo que está, ¿entiendes? Te estás desviando para lo que es otro tema que está bueno y se puede traer. Traer y es que si este tema de las lenguas trae bastantes situaciones. Mire cómo la sierva del Señor lo trajo desde el punto de vista conceptual. Conceptualizó. Precioso. Nos deja ver claramente muchas cosas. Al varón a mí, yo sentí el moverme desde el problema de la misma lengua hacia la profecía y al problema que hay. Porque yo ahora le voy a hacer una pregunta a usted. A usted, déjeme hacerle al varón, al pastor Gamaliel. Sí. ¿Hay problema en esta región con la lengua y la profecía? No, seguro que sí. Yo no estoy diciendo que no. Yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que eso podemos hacer un podcast de eso. No tanto. No tanto. Yo he visto otros lugares que son peores. Es que pero yo digo que eso. Yo he visto eso en todos lados. Sí, de verdad que sí. Yo no digo que no haya en otro lado. Yo lo que he visto es principalmente levantándose una gran cantidad en esta región de profecía, de profetas. Aquí, vamos a hablar de aquí porque conocemos de aquí. Cuando me toque ir a Honduras, yo voy a hablar de Honduras. Que tengo la puerta abierta hacia Honduras. Eso. Sí, pero yo lo que quiero decirle, yo no sé si está entendiéndome, que eso podemos traerlo en otro podcast. ¿Entiende? Y hablar de los problemas. ¿Usted no quiere que lo de aquí le entre, Marón? No, ay, bendito, si yo eso lo predico yo y eso lo enseño yo, ¿entiende? Y lo critico. No se preocupe que el pastor Gamaliel no fue el que lo dijo. En el podcast no es eso, no es. Estoy diciendo que lo podemos traer en otro podcast y traer y lo tenía en la mente, por eso te digo que lo siento como que es otro tema, porque traía de malas cosas. Estaba estudiando y me trajo lo de las muletillas y me trajo la idea de traer un podcast de las malas costumbres que hay, que yo creo que el otro habíamos traído, pero no lo tocamos tan a lo profundo. Y déjeme decirle, varón, malas costumbres que hay dentro de la iglesia. Déjeme decirle a los siervos de la región, lo amamos y de corazón, pero todo lo que puede servir para que una persona frene, pare, y entre en el carril de Dios, nosotros lo vamos a decir. Muchas veces, pastor, yo me he dado de cuenta que todo comienza con la cabeza. Y yo he tenido la experiencia en donde, un ejemplo, la cabeza, que es el pastor,
Bueno, pues tienes 5 hermanos. Ok, tú vas a ser el profeta, tú vas a ser el pastor de esto, tú vas a ser el pastor de lo otro. Entonces, cuando muchas veces vamos, porque yo lo he visto, yo ando con el profeta de la casa. Y en la mayoría, yo he estado, y bueno, porque bueno, ¿dónde está el profeta de la casa? Bueno, pues un hermano, una hermanita. He estado en diferentes lugares donde he visto los profetas de la casa, o sea, de esa iglesia. Pues, y eso pues, para mí, pues, yo digo, bueno, pues, amén. Siendo que sea un llamado y que verdaderamente amén, lo levantó Dios. Vamos a traer eso en otro podcast, porque es que estamos hablando ahora. Yo quiero, ¿verdad? Yo lo he visto por allá. Bendito. Yo quería cerrar, ¿verdad? Para mover el tema hacia, expandirlo hacia los lados. ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versos 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí una manifestación del Espíritu Santo en lenguas, ¿verdad? Pero en Corintios yo estoy viendo que Pablo habla del don de lengua. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Exacto. Esto era algo que yo quería traer, iba por esa línea y no pude terminarlo, ¿verdad? Y en Corintios, pues, evidentemente estaba sucediendo, como dijo el hermano, lo mismo que sucedió en Pentecostés. La gente estaban hablando, todos a la vez. Pero Pablo entonces dice, espérate, aquí hay que organizarse. Exacto. Si usted no se está, si la edificación no es para ti con Dios y es para la iglesia, vamos a organizarnos y vamos a traer un intérprete. Vamos a pedir el que interprete las lenguas. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de las lenguas, ¿estamos hablando del don de lenguas o de la manifestación del Espíritu Santo? Lo mismo. Pero tú no me digas que es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que están cogiendo el día del Pentecostés y ese día eran lenguas. Sí, porque es que decían que ellos creían que estaban borrachos. Y en todo momento, porque todos se estaban entendiendo. En la casa de Cornelio, la familia de Cornelio y Cornelio hablaron en lengua, y los hebreos que vinieron con Pedro entendieron. Sí, es lo mismo, lo que sucede es que en un momento Pablo hace referencia a que también hay lenguas angelicales, pero ya como regalo es Dios que sabe si te lo da, porque es Dios que sabe si te lo entrega. Sí, porque el asunto es, y yo entiendo un poco lo que el pastor estaba tratando de por dónde llevarlo, porque la situación es que esta manifestación o este don de estar hablando en lengua, históricamente, después de la Biblia, los padres apostólicos, la iglesia, no hablaba nada de eso hasta el 1900, cuando un grupo de personas o de hombres de Dios comenzaron a enseñar que una de las cosas para demostrar la santificación del hombre es que tenía que hablar en lengua. En la calle Susa. Incluso ligaban hasta la salvación con eso. Sí. Y al traer, ¿verdad? La doctrina pentecostal, al traer esto en sus comienzos, porque después, poquito a poco, con los estudios, comenzaron a entender que no era obligatorio hablar en lengua para tú, ¿verdad? Tal seguro que tú tienes el Espíritu Santo en ti. Pero cuando se hablaba de las grandezas y se hablaba de todo eso, es que el pentecostal, ¿verdad? Porque yo tengo que hablar del pentecostal porque ese es el que lo practica, las otras doctrinas no lo practican. El pentecostal, cuando habla en lengua, ahí viene el hermano Gamaliel, el pastor Gamaliel, y nos explica que hay personas que sí, que quieren engrandecerse y que la gente piense que son más espirituales que otros, pero hay otros que no. Hay otros que, tanto escuchando a los demás hablando en lengua, ellos mismos se creen. Exacto. Que es la muletilla. Ellos mismos se creen, y es como lo que estaba hablando nuestra hermana Milagro. Lingüística. Si yo hablo español y yo llego, mira, yo hablaba español, me casé con una americana, en mi hogar se habla inglés.
Y eso me obligó a mí a aprender inglés. Exacto. Porque si no, yo no me hubiera podido comunicar con mi esposa. Y con nuestros hijos. ¿Verdad? Y con nuestros hijos, porque todos ellos hablan inglés. So, el pentecostal comienza a escuchar Sama jala 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 y Sama jala jala jala, y al año él va a empezar a decir Sama jala jala, porque es un problema de la mente, de la persona en la mente, que se cree algo que no es verdad. Yo creo que cuando se le dice a un pueblo que si tú no tienes eso, al Cristo que tú estás siguiendo, al Cristo que tú todavía no perteneces y tú no has recibido un regalo, pero que entonces se le confunde el hecho de no leer bien la palabra, de saber que es un regalo y que lo da a quien él quiere. Ahí viene la situación de nuevo. Si el apóstol Pablo dice que el que está hablando en lengua está hablando con Dios, toda persona tiene que hablar en lengua. Oiga esto. Porque si no, no estás hablando con Dios. No tanto eso, no. Es una forma, un mecanismo que la persona dice puede que tener está como regalo. No hay intérprete, está hablando para con Dios. Y tú nunca has hablado en lengua, tú nunca has hablado con Dios. Esa es la forma errada que interpretaron, pero que, como dice el ministro, no voy a entrar hacia allá. Se nos está escapando algo, y que seguramente los que están a través del podcast deben decir, pero no han hablado, incluso. Es que ya nos pasamos de la hora. Ok, en el cuerpo, dice el mismo Pablo, dice, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser boca. Exacto. Uno tiene que ser ojo, otro que tiene que ser boca, y por ahí desarrolla. Quería dar ese toque para que no se quedara así. Sí. Que cuando habla de recibir un don, no tiene que ser obligado el de lengua. Exacto. Hay muchos dones. Por eso la habilidad, uno llama que tienen una habilidad que tú dices, pero ven acá, esto es un don que tiene este muchacho. Dios le bendiga a todos. Uno llama profeta. Gracias al podcast Los del Camino. Suscríbese, y ya tú sabes que para la próxima venimos con ese tema de los profetas, para que el pastor no crea que es que yo estoy defendiendo a los profetas. No, pero le damos gracias a cada uno de los hermanos. Santo, tú eres mi Dios. Por decir presente, le doy gracias. Digo, por ayudarnos. yo creo que hay profetas. No, seguro, y hay profetas. Hay profetas. Eso es de seguro. Pero y Dios te bendiga. Lo que no queremos los falsos profetas.